nombre es Luz María Saucedo Ruz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradecemos al canal judicial este espacio que nos da para hablar de los temas más relevantes en ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la figura del asesor jurídico de la víctima. Esto en el marco del nuevo sistema de justicia penal, que es el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, quien es director general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Rubén, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, Luz María, un gusto y un honor estar aquí en tu programa. Rubén, si te parece bien, me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito de cuál ha sido la historia de la víctima en México. ¿Cuándo se empieza a reconocer en México a una persona por su calidad de víctima? Bueno, creo que el procedimiento penal mexicano se ha abierto paulatinamente en un proceso, por lo menos de los últimos 20 años, hacia los derechos de las víctimas. Hasta la situación actual, en donde hay con toda claridad establecido el objetivo de hacer que el procedimiento penal mexicano, el acusatorio, sea un procedimiento que haga realidad la idea de justicia de las víctimas. Este íter, ¿no?, acerca de los derechos de las víctimas comienza en 1993, cuando se consagran por primera vez 4 derechos específicos en la Constitución, en el artículo 20, relacionados con la víctima. Uno de ellos, específicamente del que venimos a hablar aquí, del asesor jurídico. Fue en este año, justo 1993, es decir, hace más de 20 años, que se estableció ese derecho específico dentro de la Constitución de las víctimas de delitos. Posteriormente, en el año 2000, hubo otra reforma importante, muy importante, que crea por primera vez también en la Constitución y en el ámbito jurídico nacional un catálogo de derechos de las víctimas, en donde se señalan ya con más precisión cuáles son esos derechos de las víctimas dentro del procedimiento penal. Y algo muy relevante, se ponen de frente a los propios derechos del imputado. Esta operación de ponerlos de frente a derechos del imputado ya nos da la idea de que el procedimiento penal mexicano tiene que tener y lograr un equilibrio entre ambos derechos. Tan importantes son los derechos del imputado dentro del procedimiento penal como los de las víctimas. En 2008 se hace, con la introducción del sistema acusatorio en México, otra ampliación de este catálogo de derechos. Se circunscriben en apartados en la fracción C, pero se hace una ampliación estableciendo varios derechos adicionales a los que se habían establecido en el año 2000. Específicamente se refuerzan derechos tan importantes como el de intervenir en juicio, medidas de protección a favor de las víctimas y, por supuesto, todo lo relacionado con la reparación del daño. Es decir, ha habido un íter, ¿no?, un procedimiento, un proceso ya de más de 20 años de crecimiento de derechos de las víctimas dentro de la Constitución de la República. Si junto con esta idea que tenemos acerca de lo que la Constitución de la República ha consagrado, nos vamos a la legislación, entonces ya encontramos otra operación también muy importante, específicamente con la creación en 2013 de la Ley General de Víctimas, que representa un hito mayúsculo, porque junto con los derechos de las víctimas se establecen además sus garantías. Y junto con esas garantías, algunas garantías institucionales, de tal forma que esta ley da paso a la creación de una institucionalidad específicamente dedicada a la atención a víctimas. Aquí estamos hablando de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, derivado de esta ley se crea la comisión. Esta ley en un inicio fue muy criticada porque decía que era como muy ambiciosa y que los críticos decían que era muy ambiciosa y que era difícil poder llegar a plasmarla, ¿no?, a poder trabajar con ella como estaba planteada. ¿Cuál es su opinión acerca de los alcances de esta ley? Esta ley tiene, como muy bien dices, Luz María, normas muy amplias, ¿no?, en varias vertientes. Primero, en lo relacionados con los derechos específicos de las víctimas, pues los catálogos o el catálogo que establece es amplísimo, ¿no?
Es un catálogo ambicioso, muy ambicioso, dividido, lo voy a decir así, en 6 subcatálogos, ¿no?, relacionados con diversos temas. Derechos en lo general, derechos en el proceso penal, derechos de acceso a la justicia, la reparación, etcétera. Por supuesto, es un catálogo muy amplio, muy grande, muy ambicioso, es programático en gran medida, pero como está contenido en una ley, todos los operadores y la ciudadanía en general lo consideramos vinculante y necesario de ser realizado. Segundo, también establece, como mencionaba hace un momento, junto con este catálogo de derechos, garantías para su realización. Y esas garantías de realización están establecidas como medidas. Y así se señalan que hay medidas de ayuda, de apoyo, de asistencia, de reparación, etcétera, para hacer realidad esos derechos. Cada una de estas medidas se hace en realidad en diversas fases del procedimiento, algunas de forma inmediata cuando se comete el delito, otras como la reparación del daño una vez dictada alguna resolución en específica. Pero esta segunda vertiente es muy importante porque están hechas en forma de garantía de realización de derechos. Tercero, la Ley General de Víctimas también es muy ambiciosa porque propone un programa organizacional y específicamente establece esto de una institucionalidad creada a favor de las víctimas. Esto creo que es muy importante resaltarlo porque además da paso a la creación y al entendimiento acerca de lo que son las asesorías jurídicas de víctimas. La creación de una institucionalidad tiene muchos significados, pero creo que en el ámbito nacional, en el ámbito jurídico nacional, tiene el significado específico de reforzar la atención a víctimas con un órgano específico dedicado a esa atención. Y esto, desde el punto de vista de la historia nacional, tiene muchos significados, porque la primera es sacar la atención a víctimas de donde estaba tradicional e históricamente incluido, que era el Ministerio Público. Todos creo que recordamos a partir de 1993 cómo los órganos institucionales que atendían a víctimas estaban incrustados dentro de las procuradurías. Todos vimos crear, incluso aquí en la Ciudad de México, en muchos estados de la República, que se crearon subprocuradurías de atención a víctimas, unidades de atención a víctimas, etc. Con la creación de la Ley General de Víctimas, esto da un viraje. La primera decisión legislativa, por supuesto, es crear una institucionalidad exclusivamente dedicada a esto. ¿Y de quién depende? Con todas las consecuencias, ¿no?, que depende de un sistema nacional de atención a víctimas. Ese sistema nacional de atención a víctimas compuesto pues por todos los órganos incluidos dentro del sistema de justicia en el ámbito local y en el ámbito federal. Y como ente operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta comisión ejecutiva es la que va a hacer realidad pues, la política pública establecida desde el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Pero la creación de esta institucionalidad es punto de referencia para la realización de los derechos establecidos en la propia ley general. ¿Podríamos hablar un poquito de la estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Porque de inicio, cuando estuve buscando información, yo pues, tenía muy claro cuál era la estructura y quiénes eran los comisionados, pero me entraba la duda de en dónde queda la asesoría jurídica federal. ¿Cómo es que está estructurada la comisión que da cabida a esta área de dirección jurídica? La Comisión Ejecutiva, esta institucionalidad que el país ahora tiene para la atención a víctimas, está compuesta por 3 órganos principales. Así dice la Ley General de Víctimas. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, que precisamente de ahí se sacan recursos para hacer realidad las medidas que como garantías están establecidas en la ley. El Registro Nacional de Víctimas, que es precisamente el padrón donde se registran a las víctimas de delitos para que se hagan realidad algunas de las medidas establecidas también en la ley. Y el tercer órgano es el órgano operativo principal de la atención a víctimas, que es las asesorías jurídicas. En el caso de la Federación, la Asesoría Jurídica Federal. Estos 3 órganos son los órganos principales dentro de la institucionalidad creada para la atención a víctimas. Pueden existir otros órganos, pero no puede de ninguna manera en el país, y es la propuesta que la Ley General dio también a las entidades federativas, no pueden de ninguna forma dejar de existir estos 3 órganos. La Asesoría Jurídica Federal
es por esto, y lo puedo asegurar en virtud de las normas que están establecidas en la Ley General de Víctimas, es el órgano operativo principal dentro de la estructura institucional creada para atender a víctimas. Todo lo que sea atención a víctimas pasa por la Asesoría Jurídica Federal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el camino que va de la comisión de un delito hasta la obtención y posteriormente todavía de una sentencia o una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la Asesoría Jurídica Federal quien debe dar y atender a las víctimas de delitos. O sea, no solamente en los procesos penales, sino también en situaciones de omisión de, ¿cómo se dice? Y además, Luz María, y en todo tipo de procedimientos, porque he ahí lo ambicioso que es la Ley General de Víctimas. Junto con esta operación de crear un órgano operativo, es decir, la Asesoría Jurídica Federal, que el legislador optó por denominar jurídica, pero no es únicamente jurídica, porque las normas de la Ley General de Víctimas exigen una atención jurídico-social, y por eso todos los profesionistas que brindan atención a víctimas tienen que estar incluidos en la Asesoría Jurídica Federal, llámense psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etcétera, porque todos prestan atención integral a la víctima. Todos ellos deben estar incluidos en ese órgano principal que está establecido en la Ley General de Víctimas, que se denomina Asesoría Jurídica Federal, porque es la única posibilidad que existe de atenderlos de forma integral y de manera psicosocial, como dice la Ley General de Víctimas. Por eso, cuando uno lee la Ley General de Víctimas y se enfrenta con las funciones de la asesoría jurídica, con los derechos de las víctimas y con la denominación asesoría jurídica, hay cierta confusión, ¿no? Parecería ser que únicamente los abogados tienen que estar incluidos en las asesorías jurídicas. Y esto no es precisamente el modelo establecido en la Ley General de Víctimas. El modelo establecido en la Ley General de Víctimas es que todo profesionista que se incluya o que esté incluida en la institucionalidad creada para atender a víctimas tiene que estar dentro de la Asesoría Jurídica Federal o local. Así se entienden también otras normas que establecen, por ejemplo, el servicio civil de carrera para la asesoría jurídica y no para otros órganos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto que señalas, ¿no?, en torno a cómo está estructurada nuestra asesoría jurídica es por eso muy, muy relevante, ¿no? Nuestra estructura, Luz María, el legislador lo decidió así, está muy vinculada y estrechamente relacionada con la propia estructura organizacional que tiene el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Porque en la lógica del legislador, hubieron creo que varias lógicas del legislador, pero una de ellas era precisamente, aunque lo voy a decir, pero sé que técnicamente habría que hacer algunas precisiones, el legislador optó por crear un órgano reflejo a la ley, al defensor público. Y así como hay o existe un Instituto Federal de Defensoría Pública que defiende imputados, el legislador esa misma estructura la pasó de las bases de organización del Instituto Federal de la Defensoría Pública, la pasó a la Ley General de Víctimas y estableció casi como una copia específicamente la estructura del Instituto Federal de Asesoría de Víctimas, ¿no?, como un reflejo precisamente del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y nosotros también, como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, por ejemplo, tenemos una junta directiva. Una junta directiva compuesta por destacadísimos juristas que además son los que imponen, las que aprueban, las que analizan, las que revisan todas las políticas que se realizan en la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas. Son los que aprueban el anteproyecto de presupuesto, son los que establecen las bases de organización de la propia asesoría. Todos los proyectos importantes pasan por la Junta Directiva de la Asesoría Jurídica Federal. Y al mismo tiempo, así como existen las bases de organización del Instituto Federal de la Defensoría Pública, también nosotros tenemos un director general nombrado por un tiempo específico, 3 años, como una garantía de estabilidad que haga realidad otra norma también básica y muy importante de la asesoría jurídica, que es su autonomía técnica.
Esto creo que también es importante decirlo. Rubén, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema. Quisiera que regresáramos y nos explicaras ya de lleno qué es lo que hace un asesor jurídico. Claro que sí. Pero volvemos con el tema. Al auditorio, no se despeguen. Seguimos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ponemos a su disposición las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas para que nos den sus comentarios acerca del programa, y también ponemos a sus órdenes nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando acerca de la figura del asesor jurídico de la víctima en el sistema de justicia penal acusatorio, y nos acompaña el doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Rubén, antes de irnos a la pausa, ya nos hablabas de cómo está estructurada la asesoría jurídica federal. Por ejemplo, yo quisiera que nos hablaras ya más de lleno de qué es lo que hace un asesor jurídico. Esta es una figura que dentro de este tiempo de implementación de la reforma hablamos varias veces, pero no siempre queda muy, muy claro qué es lo que hace un asesor jurídico. También la pregunta además, María, es muy, muy pertinente, porque la introducción del sistema acusatorio reforzó, ¿no?, y perfiló la figura del asesor jurídico por establecerla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también hay que hacer, para entender cuáles son las funciones del asesor jurídico dentro de esos procedimientos, una interpretación sistemática con lo que dice la Ley General de Víctimas. De tal manera que creo que un asesor jurídico de víctimas debe realizar, si interpretamos ambos ordenamientos, 4 funciones básicas, ¿no? Y además que son funciones amplísimas. Repito, es el órgano principal del sistema de atención a víctimas, el asesor jurídico. Primero, el asesor jurídico debe informar y asesorar a la víctima acerca de sus derechos, de todos los procedimientos que están a su alcance. Por eso nosotros hemos dividido la primera función que tiene un asesor jurídico en 2 vertientes. La función de informar a la víctima de sus derechos, como también dice la fracción primera del 20C, y por otro lado, asesorarlo. Y entendiendo asesorarlo como hacer de su conocimiento todos los procedimientos, no nada más penales, que estén a su alcance para atender las consecuencias derivadas del hecho victimizante. Y en estas 2 funciones específicas nos hemos concentrado mucho en la construcción de la asesoría jurídica. ¿Cómo vamos a informarle a la víctima, no nada más de la etapa inicial del procedimiento, sino de los actos que se realizan durante el procedimiento? Porque la víctima tiene derecho a estar informado permanentemente de cómo va su caso. Y segundo, ¿cómo vamos a hacer para atender no nada más los procedimientos penales? Que es justo lo que decía, ¿no? También violaciones a los derechos humanos. Así es, violaciones a derechos humanos, o bien otro tipo de procedimientos de otras materias, civil, familiar, administrativa, etcétera, que derivan, que son como consecuencia del hecho victimizante. Por poner un ejemplo, además, muy conocido, ¿no? El caso de personas desaparecidas da lugar a procedimientos penales, pero también da lugar a procedimientos civiles, los juicios de declaración de ausencia, ¿no?, de reconocimiento de presunción de muerte. Todos estos hechos, todos estos procedimientos derivan del hecho victimizante, y es función del asesor jurídico, primero, darle a conocer a la víctima que tiene a su alcance ese procedimiento. Aquí se hace realidad la idea del derecho de acceso a la justicia, y segundo, por supuesto, tramitar junto con la víctima
esos procedimientos. ¿Quién es el que avisa a la víctima? ¿Quién le da a conocer a la víctima que tiene pues el derecho de contar con un asesor jurídico? Bueno, depende del mecanismo ahora sí que de ingreso, ¿no?, del caso al sistema. Para nosotros como asesoría jurídica hay varios mecanismos de ingreso, desde que la víctima va directamente ellos o sus familiares a pedirnos el servicio, o hasta requerimientos que nos hace el Ministerio Público, por ejemplo, o los jueces o los magistrados, ¿no?, en nuestro caso de orden federal, para que atendamos a las víctimas. En el primer caso, nosotros mismos somos quienes le decimos al asesor jurídico dentro de la Comisión Ejecutiva, a la víctima: tienes derecho a un asesor jurídico, y tienes derecho a un asesor jurídico, y tienes derecho también a medidas de apoyo, de asistencia, de atención integral y de urgencia, ¿no?, que hay que hacer realidad. Y cuando se inicia una carpeta de investigación, la obligación específica recae en el Ministerio Público, que tiene que decirle, que tiene que informarle a la víctima de que, entre otros derechos, tiene el derecho de contar con un asesor jurídico. Y la víctima, así como en el caso del defensor, tiene dos opciones, ¿no? La opción de nombrar a un asesor jurídico privado, o bien decir: sí, necesito un asesor jurídico público, y entonces el Ministerio Público hacerlo de nuestro conocimiento para que la Asesoría Jurídica Federal designe un asesor jurídico público, en este caso de la asesoría jurídica. Y quisiera que habláramos un poquito de números. ¿Existen suficientes asesores jurídicos? ¿Existen asesores jurídicos privados? Porque pues también, como no es tan reconocida esta figura, pues puedes pensar que pues los más son o abogados defensores, o bueno, están dentro del sistema como ministerios públicos, pero ¿existe este interés por los abogados en ser asesores jurídicos de las víctimas? También pienso que la introducción, ¿no?, la consagración dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, no únicamente como sujeto procesal, sino como parte procesal del asesor jurídico, va a dar lugar a esto que hablábamos, ¿no?, a la definición concreta de las funciones del asesor jurídico dentro del procedimiento penal, pero también va a dar lugar a mayor interés, ¿no?, porque tiene que haber asesores jurídicos en casi todos los procedimientos, por parte de los estudiantes, de los abogados recién egresados, y por supuesto de otros abogados que ya tienen práctica jurídica, de ser asesores jurídicos de víctimas. No quiere decir esto que no existían los asesores jurídicos de víctimas, ¿no? Por supuesto que una víctima podía tener su abogado dentro de los procedimientos. Lo que cambia es que ahora la víctima y su asesor jurídico son parte dentro del procedimiento. Y por eso hay que relacionar mucho esta actividad del asesor jurídico con otra función que ahorita hablábamos, ¿no?, del asesor jurídico, que es la de intervenir dentro del procedimiento. Porque ¿cuál es la diferencia específica entre el sistema mixto que teníamos antes y el sistema acusatorio? ¿La víctima en el sistema mixto no era parte? No, sí era parte. Hay tesis incluso de la primera sala en donde se dice con toda claridad de que la víctima era parte. La diferencia específica es la forma de intervención, la amplísima intervención que ahora la víctima puede tener dentro del procedimiento y en todas las etapas del propio procedimiento. En esta virtud creo que va a haber espacio, mucho espacio, para los abogados que puedan ser o que quieran ser asesores jurídicos de víctimas, porque el rol de la víctima dentro del sistema acusatorio, en virtud de esta amplísima intervención, es enorme. Puede intervenir en todos los momentos procesales, puede usar la palabra cada vez que la señale, y el juez también tiene la obligación de dársela. Puede impugnar todas las resoluciones que le causen conflicto o perjuicio a sus intereses. Es decir, si estamos construyendo, el sistema acusatorio mexicano se caracteriza por eso, una justicia para las víctimas, ¿no? Y, por ejemplo, el tener un asesor jurídico es un derecho para la víctima, pero si la víctima no conoce, o sea, y dice, tienes derecho a un asesor jurídico, gracias, no, ¿puede seguirse el procedimiento sin el asesor jurídico? Sí, es recomendable. El código establece también que hay algunas etapas, algunas audiencias en donde no es necesario el asesor jurídico. Ahora, ¿qué es lo que en la práctica hemos estado viendo? Lo que hemos estado viendo es el esfuerzo, la voluntad de los jueces porque la víctima siempre tenga un asesor jurídico. De tal manera de que si no cuenta con un asesor privado, el juez
nos requiere a nosotros para que siempre la víctima tenga un asesor público, ¿no? Entonces, sí se trata, el juez o los jueces mexicanos actuales que ya están actuando en el sistema acusatorio, sí están tratando de resguardar de esa manera los derechos de las víctimas. Y para que no se me escape una de las preguntas que hiciste en la parte anterior, el número de asesores jurídicos. Si se tiene la capacidad, justo ahí iba a insistir. La asesoría jurídica federal, Luz María, es una institución que tiene 2 años y medio de existencia. Estamos modelando nuestras funciones, somos una institución joven, ¿no? Tenemos pocos asesores jurídicos, tenemos actualmente 66 nada más asesores jurídicos federales en todo el país, federales, actuando en más de 9,000 casos. Es decir, tenemos una plantilla muy reducida actualmente todavía de asesores jurídicos federales. Esto, por supuesto, que ha generado muchos problemas de atención. Además, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano al que nosotros estamos adscritos, tiene una presencia no en toda la República a través de delegaciones, sino nada más en 16 estados de la República. De tal manera que están adscritos a esas 16 delegaciones de la CEAP nuestros asesores jurídicos. Y tenemos que estar atendiendo otros estados que, por supuesto, claro, o sea, ahí queda la mitad, quedan otros 16 que no tienen. Así, los atendemos, pero sí, con muchos esfuerzos, porque hay que estar trasladando asesores jurídicos. El tema es complicado en el orden federal, por supuesto, pero también, y va a ser muy complicado, ya lo está haciendo, en el orden local. Quisiera que nos hablara un poquito más de qué es lo que sucede en los estados, o sea, porque pues ya hablamos de la estructura que tiene la Comisión Ejecutiva, de toda esta institucionalidad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero pues ¿en dónde queda lo local, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en los estados? Y si es que también en los estados se cuentan o se tienen capacidades para que las víctimas cuenten con un asesor jurídico. Una cosa es sumamente clara. Los estados, las entidades federativas, tienen la obligación de crear asesorías jurídicas, ¿no? El Código Nacional, te digo, hizo parte al asesor jurídico. De tal manera que en todos los procedimientos debe haber un asesor jurídico de víctimas. Esto obliga a los estados a crear una estructura institucional para que cubra, ¿no? que dé cubierta a todos los asesores jurídicos. Y entonces todos los estados, todas las entidades federativas deben crear asesorías jurídicas. La siguiente pregunta es, ¿dónde van a estar inscritos esas asesorías jurídicas? ¿Van a estar inscritas en las comisiones ejecutivas locales o pueden quedar inscritas en otras estructuras institucionales? Como estaban en las procuradurías, tal vez. Las procuradurías. Algunas asesorías locales la tienen en la Secretaría de Gobierno, otros la tienen un poco ahí haciendo un ejercicio interesante en las propias defensorías públicas, de tal manera que ahora tienen 2 brazos, ¿no? Sí, claro. Defensa de víctimas y defensa de imputados. Y creo que el punto de referencia debe ser, en el momento de pensar en la adscripción institucional, debe ser dónde garantizas la autonomía técnica que necesita un asesor jurídico en su actuar. Porque nosotros somos un operador del sistema de justicia que tomamos decisiones representando a la víctima y que esas decisiones, al igual que la realiza el Ministerio Público, por ejemplo, exigen una actividad de orden cognoscitivo y técnico. De tal manera que no puede estar ninguna de nuestras decisiones influida ni por un órgano que pertenezca a nuestra propia estructura institucional, ni por sujetos externos que pretendan influir en nuestras decisiones. Nosotros, y creo que las asesorías jurídicas locales deben estar constituidas claramente con autonomía técnica para realizar efectivamente su acción. Y tener clara conciencia a las asesorías y por supuesto a los asesores jurídicos que a los únicos que respondemos es a las víctimas de delitos. Nosotros, Luz María, y el modelo está establecido en la Ley General de Víctimas, no representamos al Estado, no representamos a la persecución penal porque la persecución penal está representada por el Ministerio Público y a quien únicamente nos debemos y quien debemos satisfacer los intereses son los de la víctima. Por eso ahora se puede decir también, y este es uno de los cambios fundamentales con la introducción de la víctima en el procedimiento penal y la creación del asesor jurídico, podemos decir que, y a diferencia de como se decía en el pasado, que no en todos los casos el Ministerio Público representa a las víctimas.
Podrá representar en todos los casos a la sociedad, pero no a la víctima del delito. Ahora hay un sujeto específico creado para representar a la víctima. Y esa representación la tiene el asesor jurídico, ¿no? Estos dos órganos. Y aquí se ve con toda claridad qué hace. Por eso también es muy importante diferenciar nuestras funciones de las que hace el Ministerio Público. Dos órganos dentro de la investigación. Un órgano dedicado a la persecución penal, que representa los intereses del Estado. Y otro órgano diferente que no representa los intereses del Estado, que no representa la persecución penal, que representa los intereses de la víctima. Hay una parte en el Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: el asesor jurídico únicamente puede hacer lo que la víctima le señala. Efectivamente, porque nosotros, repito, únicamente atendemos lo que la víctima quiere que introduzcamos en su lugar dentro de los procedimientos. Y aquí viene la otra parte, ya que estamos hablando de las funciones del asesor jurídico, importante de las funciones del asesor jurídico. Nuestra función principal, que es la función, ya dije, de informar, de asesorar a la víctima, pero la función principal es representar a la víctima dentro del procedimiento. ¿Qué significa representar a la víctima dentro del procedimiento? Nosotros hemos pensado que varias cosas relacionadas precisamente con los intereses de la víctima dentro del mismo. Primero, introducir dentro de la investigación inicial, complementaria, en la etapa intermedia, todos los datos o elementos de prueba también que tengamos posibilidad de introducirlo. Hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales normas específicas que dan la posibilidad de que la víctima introduzca estos elementos dentro de la investigación. Segundo, nosotros creemos también que dentro de esta actividad de representación está nuestro deber de protección a la víctima. Es decir, no nada más hacer que la víctima esté presente, intervenga, participe activamente dentro del procedimiento, sino que también sea protegida dentro del procedimiento. Y protegida en sentido amplio. No nada más de los riesgos físicos, psicológicos de ella, de sus familiares que pueda sufrir, sino protegido, y así lo dice también la Constitución, en su intimidad, en su privacidad, en que no sea molestado también por ninguna persona, por ninguna circunstancia que le pueda producir una consecuencia negativa en ese momento o en el desarrollo de su vida. Y por supuesto... ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo cuidan? Bueno, nosotros ahora tenemos, y el código nos da muchas facultades, por ejemplo, de solicitar medidas de protección, ¿no?, a favor de la víctima. Y nosotros tenemos la facultad de solicitársela al Ministerio Público después de un análisis de riesgo y que el Ministerio Público las acuerde favorablemente. Pero todas esas son funciones específicas que el asesor jurídico tiene que cuidar que se efectúen o efectuarlas directamente. Porque si una víctima necesita protección, es el asesor jurídico el que tiene que impulsar esa protección. Cuando no lo hace, en gran medida lo hace el Ministerio Público, pero cuando no lo hace el Ministerio Público. O bien, y un poco para también hablar de otros temas, ¿no?, el relacionado a nuestra intervención cuando el Ministerio Público decide no continuar con investigación, aplicando archivo temporal o facultad de abstenerse de investigar o aplicando algún criterio de oportunidad. Esas decisiones que ponen fin a los procedimientos pues pueden generar alguna afectación a la víctima y al sistema de justicia, por supuesto, le pueden generar impunidad. Los asesores jurídicos tenemos que interponer los recursos que sean necesarios para que se revise por parte del juez de control esas decisiones del Ministerio Público. Esta es otra vertiente de nuestra labor de representación, la vertiente relacionada con el control de las actuaciones del Ministerio Público. El asesor jurídico de víctimas es también un controlador, un supervisor de la labor que realiza el Ministerio Público. Todas las actuaciones y las omisiones del Ministerio Público pueden ser controladas por el asesor jurídico de víctimas, precisamente como un mecanismo, y así se introdujo, se reforzó en el año 2008, pero se introdujo con la reforma que hubo en 1994, con la idea de que haya un sujeto, la víctima o su asesor jurídico, que controle el actuar del Ministerio Público.
Rubén, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero volvemos con el tema para terminar estas ideas. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pongo a su disposición nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del asesor jurídico de la víctima y nos acompaña el doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Rubén, antes de irnos a la pausa, nos hablabas de cómo es que también el asesor jurídico participa en el control, ¿no? Y también puede participar en otro tipo de modalidades que no lleguen a juicio en los procesos, o sea, los procesos no se vayan a juicio. Pero también me viene la pregunta ¿el asesor jurídico de la víctima participa también en la etapa de ejecución? ¿Llega a participar en esta etapa? Sí. Nosotros actualmente, bueno, por lo novel de la institución y por los nuevos procedimientos, no hemos participado todavía, pero por supuesto que tenemos que estar participando al lado de la víctima para que en las audiencias que haya de modificación o de sustitución de penas, entonces nosotros podamos también introducir a la víctima, introducir argumentos que consideremos pertinentes. Y todavía después de la ejecución, ¿no?, de la pena, de la final de la propia pena, pues nosotros tenemos que estar dando garantía de que la víctima va a ser satisfecha en otros de sus derechos, específicamente en los derechos de orden social que tiene, ¿no? Atención diversa, además, en materia de salud, psicológica, etc. Entonces, ¿hasta dónde llega la labor del asesor jurídico? La Ley General de Víctimas hace al asesor jurídico, Luz María, un órgano, un ente que debe garantizar todos los derechos. Es decir, no nada más los derechos procesales, sino todo el cúmulo de derechos establecidos en el catálogo amplísimo del que ya hablábamos al principio del programa. El órgano que debe garantizar esos derechos es el asesor jurídico. De tal manera que así como informas a la víctima, asesoras a la víctima, representas a la víctima, también tienes que hacer realidad la idea de su atención psicológica, de su atención en materia de salud, de satisfacción a lo mejor en su derecho a la vivienda, en la atención diversa que, derivado del hecho victimizante, pues tienen las víctimas de delitos. Y todavía más, ¿no? Tienes tú o los asesores jurídicos debemos también atender todo lo derivado, todo lo que lleva a la reparación del daño. De tal manera que entonces nosotros tenemos que satisfacer todos los requisitos que para la SEAP o para la Ley General de Víctimas la SEAP tiene que tener para que se garantice la reparación del daño. Y así nosotros tenemos, por ejemplo, que conseguir la constancia de calidad de víctima, que inscribir a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, que solicitar en su momento la reparación del daño ante el órgano específico que hay en la SEAP para esto, etcétera. Dentro de la reparación del daño hablan de una reparación integral y hay un punto que dice que se garantice la no repetición. También ustedes entran en este tipo de garantía. ¿Cómo logran que no, o cómo garantizar la no repetición de la victimización? Nosotros como asesores jurídicos lo que podemos hacer es presentar nuestras solicitudes ante el órgano creado específicamente para conformar programas integrales de reparación dentro de la SEAP, que es un comité que se denomina Comité Interdisciplinario Evaluador. Nosotros, por supuesto, solicitamos, después de estudios que se realizan en la propia SEAP, esta reparación de forma integral, solicitando los cinco elementos que componen la reparación. Específicamente, a veces, la medida de no repetición que está establecida como quinta en la Ley General de Víctimas. Y el comité interdisciplinario es el que, analizando el caso en específico, es decir, el hecho victimizante con todo su contexto, es el que determina cuál es la medida de repetición conveniente. El asesor jurídico, sin embargo, como te digo, es el que impulsa esa reparación. Es el que, si no llega a repararse el daño
dentro de un procedimiento penal es el que tiene que pedir de forma subsidiaria la reparación del daño por parte de la SEAP. O bien, cuando hay una violación de derechos humanos y emite, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación, nosotros somos, los asesores jurídicos, los que pedimos a la SEAP o al ente que tenga que pagar la reparación del daño que se cubra esa reparación. Es decir, el asesor jurídico es el ente principal del sistema de atención a víctimas y tiene funciones muy diversas. Ya que estamos, pero muy diversas, ¿no? Bueno, estamos justo repitiendo un poco lo que me dicen, bueno, participan en el procedimiento penal en este caso, ¿no? Informan a la víctima, garantizan a la víctima, también cuidan o velan por los derechos, porque se respeten los derechos humanos, o cuidan de las víctimas a las que se les hayan vulnerado. Pero bueno, para lograr trabajar de manera adecuada todas estas funciones, ¿cuál es la capacitación que se le está dando a los asesores jurídicos de la víctima? Nosotros, Luz María, tenemos, por supuesto, analizado, revisado y aprobado por la Junta Directiva de la Asesoría Jurídica un programa integral de capacitación. Y este programa integral de capacitación tiene varias vertientes, ¿no? La primera, por la transformación importante del sistema de justicia actual, es la capacitación en sistema acusatorio para los asesores jurídicos de víctimas. Una capacitación general acerca de lo que es el sistema acusatorio, de sus diversas fases, pero también, y esto es lo más importante para nosotros, una capacitación específica de lo que el asesor jurídico puede hacer dentro del procedimiento penal y lo que no puede hacer un asesor jurídico dentro del procedimiento penal, porque hay facultades que exclusivamente le pertenecen al Ministerio Público. Entonces nosotros estamos privilegiando en un primer momento ese tipo de capacitación. En un segundo momento vamos a privilegiar, y estamos haciendo así, capacitación relacionada con la atención a ciertos tipos de víctimas, a ciertos grupos de víctimas. Entonces también hay ciertos tipos de asesores jurídicos, hay asesores jurídicos especializados. Estamos ahorita en un proceso de crear asesores jurídicos especializados. Y asesores jurídicos especializados, y por eso nuestras vertientes del plan de capacitación son así, en grupos de víctimas y en delitos, ¿no? ¿Cuáles grupos de víctimas? Pues los que nosotros consideramos en situación de más desventaja, que están incluidos, por supuesto, también con normas especiales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como niños, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, indígenas, etcétera, y ciertos tipos de delitos de alta complejidad, en donde nosotros tenemos que tener también preparación muy específica para saber cómo y dónde intervenir, como secuestro, trata de personas, entre otros delitos, ¿no? Entonces, nuestra capacitación está ahorita privilegiándose en ese sentido. Y en una cuarta vertiente, que no puede dejar de estar exento, porque te digo, es el modelo de atención a víctimas, el modelo de funcionario que ha creado la Ley General de Víctimas, también el conocimiento en atención psicosocial, ¿no? Desde que el asesor jurídico sepa que es muy importante ser sensibles, ¿no? Tener una forma de trato específica con la víctima, hasta poder saber dónde canalizar a las víctimas a instituciones especializadas dependiendo del tipo de necesidades que las propias víctimas tengan. Y esta es la capacitación que ustedes están dando a sus asesores jurídicos. También se les está dando esta capacitación a los asesores jurídicos de las víctimas en los estados, o sea, porque pues vale la pena hacer hincapié en que tienen que tener pues toda esta gama de conocimientos, pues todos, no solo los federales, porque estamos, bueno, algunos trabajamos en el gobierno de la República, sino también en los estados se tiene que estar reforzando esta capacitación. ¿Ustedes trabajan de alguna forma, de manera conjunta con las entidades federativas para dar, no quisiera decir asesoría, porque son asesores jurídicos, sino apoyo o algún tipo de capacitación para ellos? Sí, se están estableciendo, a la par que se están creando muchos, ya las asesorías jurídicas locales, se están estableciendo nexos y vínculos importantes entre nosotros. También se están estableciendo vínculos de comunicación estrechos entre las comisiones ejecutivas de víctimas que se han creado, 16 hasta la fecha. Y en virtud de esto, esta posibilidad de compartir conocimientos, ¿no? De compartir experiencias, etc. Nosotros, por ejemplo, yo como director general de la Asesoría Federal, tengo comunicación pues, con la mayor parte, ¿no? de las comisiones ejecutivas de víctimas quedadas en el país y con muchos
de los titulares de los órganos que funcionan como asesorías jurídicas en diversas entidades. Y en la medida de lo posible nos compartimos, como tú dices, ¿no?, conocimientos, ¿no?, a través de cursos de capacitación o en algunas entidades ya hemos hecho hasta una especie de conversatorios para ver cuáles son los temas en los que nos enfrentamos y los problemas que nos enfrentamos concretos dentro del procedimiento penal. Y bien, nos compartimos también experiencias. Justo es lo que iba a mencionar, las experiencias, porque, bueno, el asesor jurídico como figura nueva, de reciente creación, pues tendrá muchas más experiencias que compartir, aunque también los otros operadores pues están compartiendo sus experiencias acerca de cómo está funcionando el sistema de justicia penal acusatorio en México. Por ejemplo, en varios programas hemos hablado con distintos tipos de operadores y todos me dicen, no, pues es que estamos trabajando con un poco de a prueba y error, ¿no? Se está corrigiendo sobre la marcha, sobre los trabajos en el sistema acusatorio. ¿Ustedes qué es lo que han podido ver del trabajo del asesor jurídico en lo poco que llevamos dentro de este sistema? También estamos en un proceso así de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, y también creo que de la necesidad de homogeneizar nuestras funciones. Es decir, creo que todas las asesorías jurídicas locales, y esto nos estamos enfrentando en el procedimiento, locales y la federal, tenemos que tener lo que estamos hablando ahorita, ¿no, Luz María? Claridad acerca de cuáles son las funciones que nos corresponden dentro del procedimiento penal. Y las funciones están, si no se logran captar con claridad, si únicamente se lee parcialmente el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Por ejemplo, si nada más lees el Código Nacional de Procedimientos Penales y no se lee la Ley General de Víctimas, o al contrario. Si nosotros, y reitero, hacemos esa interpretación sistemática, encontraremos cuáles son las funciones del asesor jurídico. Nuestro primer reto, en consecuencia, es precisamente hacer que todas nuestras funciones en el país, de todos los asesores jurídicos, en todos los procedimientos penales, sean homogéneas. Actuemos a través de esa perspectiva de que tenemos que satisfacer funciones específicas, primero. Y segundo, de esta idea concreta, porque además esta me parece la más importante en este momento, que definir con claridad que nosotros no somos el órgano de persecución penal, que hay un modelo de persecución penal pública, que nosotros mismos como asesores jurídicos tenemos que respetar, y que junto con ella nosotros tenemos una función específica: atender a la víctima. Y atender a la víctima no como se hacía o se hizo después de 1993, sino donde nada más se le acompañaba, ¿no? No más activamente. Exactamente, se acompañaba, se acudían las diligencias, a veces se hablaba. No, hoy somos representantes de las víctimas. Hoy somos la voz de las víctimas dentro del procedimiento. Y por eso el Código Nacional nos da intervención en todas las audiencias. Nosotros podemos solicitar medidas precautorias, que hablábamos de protección, medidas cautelares en etapa inicial, intervenir ampliamente en etapa intermedia, interrogar, contrainterrogar dentro del juicio oral. Es decir, todo está puesto en el Código Nacional. De hecho, se hizo una reciente reforma al Código Nacional justo como para ponerlo más explícito, ¿no? Para que quedara muy claro que ustedes tienen estas participaciones dentro del proceso, ¿no? Yo te puedo asegurar que en unos años veremos en México, y hacia allá estamos impulsando la reforma, por lo menos desde la perspectiva de las víctimas, que vamos a impulsar una justicia que realmente haga realidad los derechos de las víctimas. El asesor de víctimas puede ser, y alguna vez una experta en la materia me lo dijo, el motor del proceso penal. Y efectivamente, creo que nosotros, en virtud de nuestra importante labor de atender a la víctima, de hacer realidad la idea específica del derecho a la verdad, del derecho a la justicia, del derecho a la reparación integral, nosotros somos los que podemos convertirnos en artífices de que esas ideas, hoy ideas, se concreten y se hagan realidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, y con nuestras facultades, impulsar la realización de la investigación. Podemos hacer que efectivamente, hablo del derecho a la justicia, hacer realidad la idea general del Código Nacional de que los conflictos se solucionen. ¿Cómo? Imponiendo sanciones y sentencias en algunos casos, o bien
impulsando mecanismos alternativos, acuerdos reparatorios o bien alguna forma de terminación del proceso. Y tercero, nosotros somos los que tenemos que velar y cuidar que la víctima también tenga satisfecha su derecho a la reparación del daño. Los asesores jurídicos de víctimas estamos llamados, creo, a realizar un rol importantísimo dentro del procedimiento penal mexicano, porque además eso también hay que decirlo. No en todos los procedimientos, por lo menos en Latinoamérica, se da esa participación tan activa de la víctima dentro del procedimiento penal. Es una característica del procedimiento penal mexicano, derivada de muchas circunstancias, incluida, por supuesto, el tema de seguridad o de inseguridad que se vive en el país. Pero estamos llamados, repito, a ser una parte procesal, un sujeto procesal, creo, muy relevante. Hay algunos presupuestos que cumplir, como los que tú destacaste, como homogeneizar nuestras funciones, ¿no? Tener claridad acerca de nuestras diferencias con otros órganos. No, somos defensores también de derechos, pero no somos defensores públicos, ¿no? Una cosa es ser un defensor público de imputados y otra cosa es asesor jurídico de víctimas, ¿no? La víctima no se defiende de la Pero sí tienen que estar como en igualdad de condiciones, ¿no? Eso es bueno, algo muy claro, ¿no? Y este es otro tema importante. O sea, creo también lo comentábamos hace un momento, ¿no, Luz María? La equidad es procesal, ¿no? La igualdad, como dice el Código Nacional, debe ser procesal, pero también debe ser institucional. Tenemos que reforzar la institucionalidad de las asesorías jurídicas federal y local y ponerla al mismo nivel de otros órganos. Del nivel que tiene hoy el Instituto Federal de la Defensoría Pública o bien el Ministerio Público Federal, con esa misma dignidad, hay que reforzar la institucionalidad de la asesoría jurídica federal. Y también, por supuesto, elevar la importancia, la dignidad y todo lo que tenga que ver con el servicio de carrera de los propios asesores jurídicos, e incluido, por supuesto, las remuneraciones, ¿no? Que deben ser iguales, equivalentes a las del Ministerio Público y al del defensor jurídico. Y al defensor. Hoy Luz María, un asesor jurídico tiene una plaza de jefe de departamento como por ser miembro integrante del gobierno de la República, pero que es 3 o 4 veces inferior, por ejemplo, a la remuneración que gana un defensor público federal. O es la mitad o una tercera parte menor a la que gana un Ministerio Público Federal. Todas estas cuestiones se irán ajustando. Y con el tiempo irse ajustando, ¿no? Pues, doctor Rubén Vasconcelos, nuestro tiempo se terminó, pero le agradezco muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema tan importante y tan novedoso en nuestro país. Muchísimas gracias, Rubén, por haber venido. Al contrario, Luz María, un gusto estar aquí. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.